Hola. Qué cerca. Buenas tardes. Gracias a todos por vuestra asistencia y en especial a los invitados a esta mesa por llegar hasta aquí, hasta este congreso de libreras y de libreros, para compartir su trabajo y sus experiencias con nosotros. También gracias a la organización de este evento, a CEGAL, por hacernos un hueco en su trabajo. Me presento, soy Lola Gallardo, soy ante todo librera de Rayo la Infancia. En este último año vengo encargándome de las líneas de actuación del Grupo Quirico y junto con Sonia Domínguez, la coordinadora de este grupo de CEGAL, hemos propuesto esta mesa que veis aquí. En este mundo de libros y de lectura, en el que se habla continuamente de crisis de lectores, de crisis de soportes, de crisis de librerías, que no siempre se corroboran exactamente con los datos obtenidos ni por el Observatorio de la Lectura ni por los hábitos de lectura recientemente publicados. Como decía, queremos en este día de hoy abordar un tema que nos resulta siempre particularmente interesante, que es el de la creación de nuevos lectores, porque pensamos que esta acción de crear, de hacer, de generar nuevos lectores, ha de ser necesariamente revisable en cada época y en cada lugar. A cada cierto tiempo nos tendremos que andar preguntando, pero oigan, ¿de qué tipo de lectores estamos hablando? ¿Cómo son las niñas y los niños de hoy? ¿Cómo son las familias de ahora? ¿Cómo respiran los jóvenes? ¿Cómo se acercan a la lectura? ¿Cómo podemos observar su comportamiento lector? ¿Cómo serán en un futuro próximo al menos? Personalmente, la única certeza que a día de hoy no me atrevo a cuestionar es que el lector de hoy y el de ayer sigue leyendo por deseo, que leer sigue siendo querer leer. Por tanto, que esto de la lectura va más de seducir que de obligar. ¿Y cómo se asegura la sociedad de que esto ocurra? Es decir, de que realmente todos los sectores y agentes implicados, que somos muchos y muy diversos, nos entreguemos a seducir más que a obligar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué líneas de actuación podemos trazar actualmente para llegar y acertar en el centro de esa famosa diana del fomento de la lectura y crear nuevos lectores? Hoy tenemos la oportunidad de dialogar con tres excelentes profesionales que llevan a cabo trabajos relacionados con la dinamización y la promoción lectora dirigida a bebés, familias y jóvenes. Con ellos queremos dialogar un poco de todo esto. Y van a hacer una breve intervención y después dialogaremos juntos de este tema. Empezamos, ellas y ellos son Teresa Corchete, Freddy González da Silva, Lorenzo Soto, perdón, he hecho el trío al revés. Empezamos con Teresa cuando quieras. La pequeña del grupo, por el hecho de que voy a hablar sobre todo de la relación que tenemos los promotores de la lectura con las familias y sobre todo en esos primeros momentos cuando sus niños son pequeños, que los tenemos más cerca. Mencionaré en esta breve exposición algunas cuantas obviedades relacionadas con la lectura y con este papel que le asignamos a las familias en el desarrollo de los hábitos lectores de los niños. Pero yo creo que es conveniente e imprescindible hacerlo porque es de la manera que podemos justificar las estrategias y acciones que estamos realizando para conseguir que tenga todo una continuidad. Desde una consideración pedagógica, se identifica a los padres como los acompañantes imprescindibles para que el niño pueda recorrer su camino de formación personal de forma natural y eficaz. Y es verdad que las familias tienen esas armas y esas ventajas que nos gustaría tener a los profesionales que trabajamos en el fomento de la lectura. Conocen de primera mano los intereses, los gustos y cómo son sus niños, sus hijos. Y en casa, en un hogar sin ningún problema,
Se van a dar muchísimas oportunidades para contar, para cantar, dialogar, leer en voz alta, todo momentos muy favorables para que estos primeros contactos con la lectura, sobre todo en las primeras edades, pues sean muy positivos y se formen esos cimientos necesarios para fomentar hábitos de lectura eficaces. Los profesionales que estamos en el terreno de la promoción de la lectura estamos convencidos de este papel tan fundamental, insustituible, que cumple la familia. No estamos hablando de una responsabilidad, pero sí de que la familia se convierte en un mediador ideal. Se transmiten valores y se dan muchos momentos relacionados con los afectos. Y bueno, yo soy una convencida que una manera de fomentar el gusto por la lectura pues se hace con la continuidad y a través de los afectos. Y yo creo que la familia conoce más que nadie de primera mano qué es lo que necesitan los niños. Los padres y los adultos que conviven con los niños les van a transmitir esos valores culturales. Y yo creo que esta alusión a la familia es siempre necesaria, pero hoy en día muchísimo más y mucho más oportuna en estos tiempos en los que los paradigmas de la sociedad digital pues nos están empezando a dibujar, o nos están dibujando ya, nuevos escenarios en los que los niños transitan cada vez desde edades más tempranas, a veces sin la tutela y sin la orientación adecuada. Desde esta perspectiva, yo creo que los profesionales que nos dedicamos a la educación y a las actividades de promoción cultural relacionadas con el fomento de la lectura, bueno, pues tenemos ahí en la familia un terreno fértil en el que una adecuada atención puede tener resultados, pues yo creo que ciertamente fructíferos. En el trabajo que desempeñamos con los niños y los padres y el hogar, bueno, pues van a ser a la vez un canal facilitador y un objetivo en sí mismos. Las familias que nos encontramos hoy en día no difieren mucho a las de hace unos años. Yo llevo mucho tiempo trabajando con familias y sobre todo con familias que tienen niños pequeños y es verdad que siempre cuando se acercan a nuestras actividades lo hacen con muchísimas ganas, muy motivados y con esa necesidad que tienen de espacios y de estrategias que les ayuden a darle una continuidad en el hogar. He dicho antes que ellos tienen unas condiciones inmejorables, pero muchas veces no tienen todos los recursos y las estrategias que desearían pues, para hacerlo de una manera más eficaz. Por lo tanto, deberíamos, o nos sugiere, ofrecerles propuestas que les motiven a participar, que les motiven a darle esa continuidad en un ambiente cotidiano de disfrute y, bueno, y que descubran recursos pues, para compartir lecturas con sus hijos. Numerosas experiencias evidencian que gran parte de los padres que participan en programas ofrecidos por bibliotecas o por otros centros culturales se convierten en mediadores activos, que además comprenden y aprecian el valor de estas pequeñas acciones que ellos pueden acometer en su casa. Y yo creo que concienciarles en ese sentido ya es un gran paso. Claro, la atención a un público familiar que habitualmente es muy heterogéneo, bueno, pues no se puede hacer tampoco de una forma individualizada, que a todos nos gustaría, pero sí que deberíamos tener como objetivos el proporcionar actividades que cumplan esas necesidades que ellos pueden tener de informar, de concienciarles, de hacerles participar. Y esto se podría hacer combinando tres vertientes, desde una oferta básica que cubra los objetivos prioritarios, que ahí entrarían bueno, pues las actividades que de cuentacuentos, de préstamo de libros que se hacen desde las bibliotecas, un poco las actividades más tradicionales y más fáciles de ejecutar. Y se deberían contar además con otros servicios complementarios que pudieran ser recursos creados para asesorar a los padres,
para darles pautas para que seleccionen buenas lecturas, para que puedan hacer acciones y actuar en casa con los niños de una manera más adecuada. Incluso otras acciones y servicios de valor añadido, como podría ser crear recursos web dirigidos al hogar con distintos tipos de servicios para los padres, con actividades interactivas, incluso con la creación de alguna aplicación móvil que integre estos recursos. Ya digo que esto sería ideal, pero bueno, que no nos quedáramos simplemente en esos servicios básicos, sino que contempláramos todas estas necesidades que tienen las familias. En definitiva, estoy hablando de servicios y actividades que pudieran impactar positivamente en la vida de las familias, que nos permitieran a los profesionales conocer qué es lo que buscan, qué necesitan y también lo que no buscan, porque muchas veces esos no usuarios también nos deben resultar importantes. Y cómo va a contribuir lo que estamos haciendo, si es un impacto positivo o no lo es. Y para conocer a las familias tenemos que conversar. No podemos ver a las familias como un usuario pasivo, sino como un usuario que consume todos esos servicios y actividades que les estamos ofreciendo. Y también debemos darles la oportunidad de que nos cuenten y que nos pregunten, que nos pidan y, por supuesto, motivarles a través de esa labor de concienciación y de propuestas atractivas. Virtualizar siempre que se puedan alguna de las propuestas, aprovechando el atractivo que da lo digital y, por supuesto, acompañar a la familia en sus necesidades y en su crecimiento como familia lectora y cada cierto tiempo reinventarnos y anticiparnos a los cambios que sufren los formatos de los objetos culturales y de los modos de acceder a ellos y de consumirlos. Si unimos las letras que están en rojo, pues nos sale la palabra que yo creo que utilizamos todos y que siempre tenemos en mente cuando estamos preparando servicios y actividades para las familias, que es la de innovar. Con esto, y ya voy a terminar, porque luego, en el debate, en las preguntas, os podré responder de manera más concreta a otras cuestiones. Quería dar algunos apuntes un poco desde mi experiencia y desde la experiencia en la institución con la que colaboro, que es la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, con la que llevo ya muchísimos años, toda mi vida profesional, trabajando con familias y familias con hijos pequeños, sobre todo con bebés. Pues algunos consejos para los que queráis iniciar este tipo de actividades. No tenemos recetas que funcionen al 100%, pero sí que, de la experiencia, había hecho esta diapositiva un poco fundamentándome en lo que he expresado anteriormente, que son los objetivos que nos debemos proponer a la hora de trabajar con las familias. Sí, combinar lo presencial con lo virtual. Tener en cuenta que la participación de las familias siempre va a ser más activa con los niños pequeños, con lo cual les vamos a ceder esos cimientos y esos primeros pasos a los que luego trabajan con los jóvenes, que sí que es un terreno también más complicado, ¿no? A veces, y ahí las familias no van a estar tan cerca. El hecho de la continuidad, que no sean actividades puntuales que se queden en eso, sino que haya un crecimiento en la cesión de recursos y de estrategias, temática, sorpresa, tanto para los niños como para los adultos. Y hoy en día combinar diferentes soportes, que me parece, como había dicho al principio, pues una cosa bastante obvia. Entre los objetivos que nos proponemos cuando trabajamos con los bebés, también yo creo que sobre todo los que estáis trabajando y desarrollando actividades con estas edades y con este público, hacer que la lectura sea una práctica habitual, que se convierta en algo cotidiano para comunicarnos con los bebés, ¿no? Y que los padres aprendan que eso es así y que está muy bien hacerlo.
y que se impliquen, porque además están creando hábitos lectores. Es verdad que no se está pensando solo en el futuro, porque lo que queda es lo que hacemos cada día y eso se lo transmitimos todos los días con cualquier acción. Y bueno, dotarlos de esos recursos, ¿no?, de conocimientos. Somos muy afortunados y me encanta estar en este evento con los libreros, porque cada vez os quiero más y os aprecio más, porque yo creo que somos muy afortunados, aparte por la labor editorial, que tenemos muchísimos títulos para niños bebés, que cuando empecé, no sé cómo voy de tiempo, bien. Cuando yo empecé hace muchísimos años, conocíamos muy poquitos títulos, tenías que adaptar esos títulos y ahora para bebés, bueno, pues tenemos secciones en las librerías, en las bibliotecas, o sea, que somos muy afortunados y yo creo que dotarles a los padres que se acerquen a las librerías, ¿no?, que los libreros ya no son, bueno, lo que eran hace bastantes años ya, vendedores, sino que también son promotores de la lectura y son mediadores que nos van a orientar y nos van a ayudar, bueno, pues a hacer esta tarea más gratificante y que los padres también disfruten con las lecturas, que yo creo que tenemos material para hacerlo. Y nada, y estos son así como unos breves apuntes de lo más fundamental a la hora de trabajar con este público tan pequeñito. Antes de escolarizarse, con niños de meses hasta los 2 años, que es mi grupo de bebés. Bueno, pues lo que yo aprendo, lo que he aprendido también como madre y lo que aprendo todos los días de los padres que acuden a las actividades que desarrollamos, ¿no?, que está el afecto, que está el juego y que los momentos estos de encuentro y de convivencia son los más importantes. Que a los bebés muchas veces no les importa tanto lo que estamos contando, sino cómo lo contamos y qué les queremos mostrar. Y que aquí la sinceridad y ser uno mismo pues, es fundamental. Y eso lo hacen muy bien los padres. Y ya, bueno, deciros que las buenas historias nos ayudan a hacer este trabajo y que la narración, como ha hecho el compañero que nos ha introducido, pues es la actividad estrella. Vienen nuevos formatos, vivimos en una era digital, pero lo tradicional, es verdad que combinado con estos nuevos formatos, se mantiene y a la hora de contar un cuento, pues nadie se resiste, vamos, a la hora de querer contar un cuento, nadie se resiste a escucharnos, sobre todo en estas primeras edades. Bueno, y nada, y esto ya os lo pongo aquí porque lo tenía, un poco algunos consejos a la hora de planificar una actividad con bebés. Y ya, bueno, cedo la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, yo quería decir que Teresa tiene un largo trabajo realizado en la promoción de la lectura, que diseña programas y desarrolla proyectos para las bibliotecas en relación con los espacios de lectura y la formación de familias, que colabora con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez en varios proyectos de innovación y mediación lectora, como todos los que habéis visto ahí en la ponencia, entre ellos el programa Casas Lectoras, que tutelan el Departamento de Familia del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, junto con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Ella también investiga y tiene publicaciones en LIC, Fomento de la Lectura, Bibliotecas Públicas y Escolares, y actualmente es responsable de los servicios y actividades para familias de la Casa del Lector en Madrid. Y tenemos que decir que es este trabajo de Teresa el que nos atrajo sobremanera para que viniera a esta mesa y es el que os ha expuesto. A continuación, Lorenzo es educador social y máster en Crítica Cultural y Literatura Comparada. Para nosotros un profesional muy relevante para esta mesa por su larga andadura en relación a los jóvenes y a la lectura. Entre ellos destaco su papel en la organización y coordinación del ciclo de actividades para jóvenes de la Feria del Libro de Madrid en estos últimos años. También ha sido redactor de cuadernos del profesor de la Conserjería de Educación de la Junta de Castilla y León y de guías de lectura para diversas organizaciones. Profesor en el Campus Virtual Europeo de Formación Permanente, con 12 ediciones del curso El cómic y su valor como instrumento para acercar la literatura a los jóvenes, y 8 ediciones del curso Jóvenes, Lectura y Bibliotecas, 3 incógnitas de una misma ecuación.
Es asesor de planes de lectura para diversas instituciones relacionados con diferentes disciplinas, teatro, lectura, cortometrajes. Ha intervenido en charlas y talleres numerosísimos, imposibles de contar aquí. Coordina las actividades con jóvenes relacionadas para la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez en la Casa del Lector, junto con Teresa. Lorenzo se encarga actualmente de la redacción de contenidos y noticias del canal Lector, que todos conocéis seguro, una web de recomendación de lecturas de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, en la que se atiende a profesores, editores, bibliotecarios, a través de entrevistas, reportajes, selecciones, noticias. También se encarga de sus perfiles de Facebook, Twitter e Instagram. Y ya, Lorenzo, cuando tú te apetezca. Pues buenos días. Muchas gracias por la presentación, Lola. La verdad que llevo 20 años trabajando con jóvenes, pero por mucho que os suene eso tan largo, no me considero especialista. De hecho, cada día creo que estoy aprendiendo cosas nuevas. Me siento un poco como el verso aquel de Alberti, ¿no? De yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho ser dos tontos. O como los bailarines que salían detrás. A mí me gusta mucho el cine clásico. Los bailarines que salían detrás de Fred Astaire o de Gene Kelly, ¿no? Que parecía que bailaban igual, pero realmente se estaban fijando en lo que estaban haciendo todo el rato los que estaban delante, ¿no? A mí me pasa igual con los jóvenes, y lo digo sinceramente. Y bueno, voy a compartir unas cuantas certezas de las pocas que tengo. Creo que Freddy también tendrá otras poquitas sobre este colectivo muchas veces tan maltratado, ¿no? Y quería empezar lanzándoos una pregunta sobre este texto que leí hace poco, ¿no? Y luego he escuchado también a unas personas, para ver si me sabéis decir quién ha podido decirlo, ¿no? La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismorrea en vez de trabajar, son unos tiranos. ¿Esto quién creéis que lo ha podido decir? ¿El Departamento de Lengua y Literatura de un instituto público de ESO y bachillerato? ¿Una asociación de padres y madres en un centro escolar privado? ¿Una conversación entre una pareja de libreros? ¿O una conversación entre bibliotecarios de una biblioteca pública del Estado de una ciudad del norte? A ver, ¿algún voluntario o voluntaria? Bueno, ya me sale el listo de clase, pero mira, se ha equivocado. Se ha equivocado porque fue Sócrates, realmente. Pero bueno, ha estado muy bien por ahí. Pues efectivamente, esta frase ya se decía en los años entre 470 y 399 a.C., ya había gente que hablaba así de los jóvenes, ¿no? Sin embargo, año tras año, como podéis comprobar en los numerosos estudios que se publican sobre los diferentes sectores de edad, pues aparecen como que es el grupo que está más vinculado a la lectura, ¿no? Entre los 14 y 24 años. El último, pues el barómetro de hábitos de lectura, que podéis decir, vale, sí, pero son solo 5.000 personas. Muy bien, podéis leer también Jóvenes Españoles entre dos siglos, de la Fundación SM, Cómo leemos en la sociedad digital, o cualquiera de los estudios específicos de la Fundación que hacemos sobre este sector de edad, ¿no? Si os dais cuenta, las cosas no han cambiado tanto. Se vuelven a repetir mismos ciclos y se siguen vertiendo los mismos tópicos, ¿no? Ahora tenemos el WhatsApp, que están todos parecen enganchados, la gente lo critica, ¿no? Hace 2 días llegábamos de clase y nos poníamos a hablar por el teléfono fijo con la gente que acabamos de dejar en la puerta, ¿no? Que nos echaban la bronca a nuestros padres, ¿no? O ahora vemos a los chavales con el Bluetooth y con la música y el móvil y decimos, pero madre mía, ¿por qué van con ese sonido? Bueno, en los 80 muchos seguramente habrán ido con radio casé al parque o cosas similares. ¿Y qué pasa también con la adicción a juegos como Fortnite, ¿no? Hace 2 días estaban jugando a Pokémon GO, o nuestra generación, por lo menos en la mía, el Tetris, ¿no? También te hacía estar ahí todo el día enganchado. En el tema literario ocurre exactamente lo mismo. Tenemos personajes recurrentes, como son, por ejemplo, los vampiros, que vuelven una y otra vez desde diferentes puntos de vista, o los zombies, o tenemos la distopía, que ahora se llama así, que suena muy bien, ¿no? Lo de la distopía, pero ya en nuestra época teníamos 1984, Fahrenheit 451, que eran distopías, pero no lo llamamos de esta forma. O tenemos la fantasía épica, ¿no? Que es un género absolutamente que vuelve y vuelve sin parar, ¿no? Con las sucesivas readaptaciones al cine o ahora con las plataformas de VOD, ¿no? Lo que ha ocurrido es que ha evolucionado el soporte, ha evolucionado el tipo de lector. Igual que en el siglo XIX surgió el periódico y fue una revolución, pues ahora han surgido otro tipo de cosas que también han supuesto una revolución, pero que no significa que los jóvenes se hayan dejado de leer radicalmente, ¿no? Si os fijáis en la estructura tradicional hasta hace 2 telediarios, pues los escritores e ilustradores publicaban a través de los editores y luego las bibliotecas, institutos, librerías, amigos, familia y clubes de lectura se encargaban de difundir esas lecturas, ¿no? Que llegaban a los lectores juveniles. ¿Qué ocurre? Pues que de repente esto ha cambiado y se ha convertido en este mapa del tiempo que tengo aquí, que os voy a tratar de explicar brevemente, ¿no? Siguen existiendo los escritores e ilustradores, gracias a Dios, ¿no? Ellos publican los libros, pero en torno al año 2000 y 2004 surge una generación de jóvenes, los que yo llamo idunitas, ¿no? Bueno, llamo yo y los llama mucha gente,
a raíz de la publicación de Memorias de Idún de Laura Gallego y a nivel internacional, a raíz de la publicación de la saga de Harry Potter, que empiezan a crearse comunidades literarias en Internet, ¿no? Surgen con más fuerza los blogs, surgen con más fuerza las wikis y otros muchos foros donde los adultos ya no estábamos presentes. Ellos solos tenían que gestionarse las cosas, ellos solos hacían quedadas, ellos solos proponían otras lecturas, reflexionaban sobre los libros que habían leído y demás. Esos blogs y esos chats empiezan a desaparecer después y empiezan a convertirse muchos al Tumblr. No sé si conocéis Tumblr, que es una herramienta para crear blogs mucho más atractivos que WordPress o que Blogger. De hecho, WordPress y Blogger se han copiado bastantes cosas de Tumblr, ¿no? Hay un montonazo de redes sociales que también ellos utilizan para hablar de los libros que les gustan. Estaba Twenty, desapareció, luego Facebook, que ahora no tiene ninguna relevancia para los jóvenes, ¿no? Aunque ellos no lo saben, Instagram es de Facebook. Estaba Twitter, que ahora tampoco los jóvenes prácticamente lo utilizan, y está Instagram, que ahora mismo es su medio de comunicación principal, ¿no? Hablo siempre del tema literario, y especialmente dentro de Instagram, el movimiento Bookstagram, con todas las Bookstagrammers, y dentro de YouTube, los Booktubers, ¿no? Estos dos agentes pues, se han convertido en nuevos y potentes prescriptores que han surgido en medio de lo que teníamos de antes, ¿no? Bibliotecas, institutos, librerías, amigos, familias y clubes. Y estos prescriptores tienen mucha más fuerza que todos nosotros, porque son gente joven como ellos, ¿no? De hecho, los prescriptores que empezaron en Booktube, que ahora tienen ya en torno a los 30 años, pues ya son considerados como clásicos, ¿no? Ya las generaciones de ahora no los ven ya como chavales, como gente referente para sus edades, y por eso muchos están pasando también a Bookstagram, ¿no? Que tiene un público un poco más amplio. Y luego, al mismo tiempo, en la forma de adquirir libros, por lo menos yo, la experiencia que tengo con los clubes de lectura, han pasado de las librerías, aunque yo siempre he insistido muchísimo en que conocieran la labor de los libreros y en visitar librerías que se movían en la ciudad, pues a utilizar Amazon y Book Depository, todos de forma habitual, ¿no? Y de hecho, bueno, Book Depository fue absorbido por Amazon y Amazon al mismo tiempo se comió a Goodreads, que es otra de las plataformas que también han surgido y donde todos los clubes de lectura, por lo menos todos los chavales que yo he tenido en clubes, al final han terminado, ¿no? Igual que están los Booktubers o están los Bookstagrammers, ¿no? Y en medio de todo este jaleo tenemos el Wattpad, ¿no? No sé si conocéis la labor que hace Wattpad, que es una plataforma donde los chavales pueden escribir y pueden publicar sus historias y también leer las historias de otros, y que también trabajan con algunas editoriales en general bastante grandes, ¿no? E incluso ya publican sus propios libros en papel, ¿no? Bueno, esta tormenta es la que tenemos actualmente, tormenta que, bueno, yo creo que va a evolucionar, por lo que estoy viendo, hacia ya algunos booktubers con los que he estado recientemente me decían que estaban buscando la forma de implementar sus recomendaciones a través de TikTok. No sé si conocéis esta red. No sé exactamente cómo hablarán, pero bueno, estoy muy atento. Como digo, intento aprender cada mes algo nuevo y esto seguro que nos sorprende. Y en cuanto a las certezas, que no sé si existe alguna, yo tengo en torno a 9. Vamos a intentar recopilar 9 para esta actividad de hoy, ¿no? En primer lugar, por supuesto, las lectoras al poder, ¿no? Mayoritariamente son las mujeres, las chicas, las que ocupan la mayor parte de los clubes de lectura. Me imagino que Freddy ahora, a no ser que me contradiga, me dirá algo parecido, ¿no? Pero las chicas son la mayor parte del público que yo siempre tengo en los clubes y en actividades relacionadas con la literatura a estas edades, ¿no? En cuanto a géneros más populares, las distopías, la fantasía y la novela realista, y especialmente las historias seriadas y que terminan con lo que llaman ahora cliffhanger, que es otra cosa más que quedarte con las ganas, para que nos entendamos. Luego las historias largas las prefieren en papel y las historias cortas y las reseñas en digital, sobre todo a través del móvil. Hay mucha influencia de las estructuras de publicación de plataformas como Wattpad o de las series de VOD, ¿no? Sobre todo en la construcción de las tramas. Y tienen bastante éxito las novelas que luego son llevadas a Netflix o a otras plataformas y viceversa, ¿no? Los prescriptores preferidos son los Bookstagrammers, Booktubers y los amigos, con grupos de chavales en diferentes bibliotecas de España y los talleres, y luego también cosas que hemos hecho en el club. Yo creo que hay varias líneas de trabajo, ¿no? Por un lado, ellos remarcan mucho lo de que haya presencia en Instagram y que hagan propuestas lúdicas desde las librerías, certámenes, concursos de ideas y demás, que ellos se sientan parte de la programación, ¿no? Que no sean solamente los pocos que van porque sean solo visitantes, sino que formen parte. Siempre me gusta hacer, como he dicho antes, visitas guiadas y descubrir la labor oculta de los profesionales, introducir elementos novedosos y actividades disruptivas. Eso ya se está haciendo en muchas, ¿no? Secciones diferentes, el tema del café y demás, que parecen tonterías, pero que realmente les llama la atención. Celebración de actividades tradicionales como clubes de lectura con encuentros con escritores finales. Que participen, como digo, en las dinámicas habituales, como, yo que sé, cambios en la decoración y demás. Estas cosas creo que son siempre bienvenidas. Y, por supuesto, colaborar con otros agentes culturales de la cadena del libro que residan en la ciudad. Es decir, no hacer solamente actividades con escritores o ilustradores en la librería, sino contar con todo lo que hay alrededor, que hay mucho, ¿no?
yo qué sé, desde ONGs hasta bibliotecas, etcétera, etcétera, y centros educativos, por supuesto, también. Y por último, pues resumo brevemente la actividad que tiene ahora mismo a cabo la Fundación con respecto a los jóvenes. En primer lugar, bueno, pues ahora estamos en stand-by con el Club de Lectura, pero estuve 15 años con el Club de Lectura Contenedores de Océanos. De ahí salieron experiencias muy positivas, por lo menos para mí, como fueron los tweet encuentros o los hangouts literarios, que eran encuentros, combinábamos los encuentros presenciales con encuentros virtuales, ¿no?, para que hubiese permanentemente ese contacto directo con los autores y las autoras, que es lo que les gusta realmente a ellos. El programa Institutos Lectores, que me ha permitido pues, viajar por muchos institutos de la geografía y conocer de primera mano sus gustos, ¿no? Los concursos de guión y creación audiovisual, tanto No te cortes como E2M como Valores Democráticos. El Festival Somos Lectura, que hacemos todos los años en Casa Lector, también con una sección exclusiva de jóvenes. Luego hemos hecho bastantes estudios y planes de innovación en bibliotecas, que también podéis descargar en la web de la Fundación. Y luego, pues, talleres de Wattpad. Estos son los temas que yo más he trabajado en los últimos 5 años. Wattpad, Bookstagram, Booktubers, Tumblr, creación en red. Bueno, talleres formativos con alumnos. Y luego un tema que a mí especialmente me gusta son los trabajos que estamos haciendo ahora también vinculando un poco los eSports, los deportes electrónicos y los videojuegos con la literatura fantástica, ¿no? Que hay muchas conexiones y que son dos de las cosas que más les llaman la atención, ¿no? Y por último, pues en los 2 últimos años hemos colaborado con la Fundación, con la Feria del Libro de Madrid, haciendo un ciclo de actividades, de 6, 7, 8 actividades sobre los jóvenes. También os recomiendo que echéis un vistazo al canal Amberth, que es un canal de Instagram creado para ellos desde la Fundación, o la experiencia que hicimos con Instagram de adaptar los clásicos al lenguaje de hoy, que lo hicimos a través del periódico 20 Minutos y que colaboraron pues, 2 ilustradoras y escritores como Roy Galán o David Lozano para un poco acercarles literatura clásica de otra forma, ¿no?, a los jóvenes de hoy. Y bueno, creo que ahora ya hablaremos de cosas mucho más interesantes para vosotros en el debate que surja. Así que nada, muchas gracias. Bueno, pues ahora te toca, Freddy. Después de Lorenzo. Después de Lorenzo. Fundamentalmente, yo creo que Freddy, por todo lo que nos ha contado anteriormente a esta mesa, es promotor de lectura, muy centrado en los adolescentes y los jóvenes. Trabaja en clubes de lectura en las bibliotecas de Gijón, forma parte de cursos organizados por el Laboratorio Emilia y la Comunidad de Madrid. Realiza talleres haciendo de mediador de lectura y de formador de otros mediadores como profesores, bibliotecarios. Forma parte del profesorado del Máster de Lectura, Libros y Lectores Infantiles y Juveniles de la Universidad de Zaragoza. Es especialista en literatura infantil y juvenil. Ha trabajado en el Banco del Libro, más concretamente en el Comité de Evaluación de Libros. También es librero, o lo fue, en el Bosque de la Maga Colibrí. Ha publicado trabajos de investigación para diversas revistas especializadas. También ha escrito para televisión, curiosamente. A lo mejor no lo cuenta ahora. Su última publicación se titula, porque es escritor, La nostalgia del vacío, la lectura como espacio de pertenencia para los jóvenes, que os lo recomiendo. Yo tampoco me lo he leído todavía, pero bueno, pienso leer. Ha sido jurado de los mejores libros para niños y jóvenes del Banco del Libro en diversas ocasiones. Realiza lo que él llama experiencias, que eso me ha parecido algo muy interesante, Freddy, esto cuando lo leí en tu currículum, que es talleres realizados en diversos países y ciudades basados en diversas formas de inmersión en la discusión literaria, como muy interesante. Sí, me encantaría que contases algo ahora, después de tu ponencia, cuando quieras. Por eso tengo que preguntar eso. Tal. Y hoy está aquí para hablarnos de la revista o blog digital de la que es fundador y que cumple ya 10 años de existencia y que se llama Pez Linterna. Cuando tú quieras. Esa imagen que vieron fue un GIF que nosotros recibimos hace 10 años de Arnal Ballester, que nos sorprendió con ese regalo para el Club de Lectura de Jóvenes que teníamos en ese momento en el Banco del Libro. Y cuando salieron los mejores, Arnal se había enterado que un libro de él había quedado entre los clasificados y nos había regalado esa imagen. Y un poco en homenaje a ese obsequio decidimos musicalizarlo con la música de una chica que se llama Corales.
Bueno, para darle como para reactivar, para no perder esa imagen de Arnal. Y esa que ven es la imagen de los 10 años, la están viendo por primera vez, de un ilustrador que se llama Juan Camilo Mayorga. Entonces, muy bien. En mi caso, luego de Lorenzo hizo una muy buena, un buen inicio acerca de lo que es la lectura en los jóvenes en la actualidad. Y ahora yo voy a desmembrar un poco este proyecto para que vean un poco de qué trataba. Hace 10 años, como bien contó Lorenzo, se inició una dinámica de comunidades lectoras dentro de los jóvenes que fue bastante interesante y bastante curiosa, pero también muy cuestionada por las academias. Es decir, todas las academias, incluso varias editoriales, empezaron a cuestionar esta literatura juvenil que estaban consumiendo los jóvenes. Entonces, de allí nace el proyecto Pez Linterna, porque la intención era enfrentar un poco la mirada del lector joven, los comités de selección que ya les conté, y en este caso Into the Books y Canal, que fue un canal de YouTube que hicimos con el Club de Lectura de la Calzada, y un canal que hizo Pez Linterna con chicos jóvenes que entrevistaron autores de Colombia, de Venezuela y de España. Debate, crítica y apropiación. Bueno, esas son las sesiones de lectura que hacemos nosotros, que son básicamente los clubes de lectura. Y conciencia ciudadana, porque queremos que se vinculen también con el desarrollo de la biblioteca y de las escuelas. La hipervinculación, que es relación con otros tipos de formatos de lectura, videojuegos, series, cine, música. La recomendación personalizada, que se les explica, y las experiencias de inmersión, que son experiencias que nosotros hemos decidido proponer, bueno, en este caso yo he decidido proponer, para intercambiar una dinámica distinta de lectura del libro. Por ejemplo, Proyecto EVA es una dinámica que es la dinámica que he hecho ya en varios países y funciona extraordinariamente bien. Es un mundo distópico en el que el planeta Tierra ha estallado y hay toda una dinámica detrás, o sea, hay un video y toda una dinámica de construcción casi teatral. El mundo estalla y ellos son una especie de congreso entre las personas que los han salvado y estos sobrevivientes que están en el nuevo planeta. Y tienen que crear un mundo nuevo desde cero. Esa construcción del mundo de nuevo desde cero va a partir de leyes de novelas distópicas, que ellos no necesariamente conocen para ese momento, sino que son lecturas a posterior. Luego tenemos La Quema, que es una fantasía alrededor de la poesía, donde ellos tienen que quemar poemas de autores que no conocen, porque no tienen los autores, sino hasta el final, para saber cuáles serían los últimos poemas del planeta Tierra. El libro que mata, que es una experiencia donde yo muero y tienen que descubrir quién me mató a partir de los libros de Edward Gorey. Y 13 razones para, que fue cuando en el boom de 13 razones, la serie, donde grabábamos cassettes con 13 razones para vivir. Entonces, bueno, esa estructura, de alguna forma, humaniza las cifras. Estoy yo, que es el director. El equipo editorial del blog son los 3 chicos que iniciaron conmigo los clubes de lectura. Ramón Barreto, Lorena Ayala y Jaime Yáñez. Los clubes de lectura el año pasado fueron 11, 5 en Gijón que se replicaron luego y 1 en Barcelona. Colaboradores, han sido 136 colaboradores en general, eso incluye autores, editores que han participado con el blog, y jóvenes, 553 jóvenes con los que hemos trabajado durante el año, que incluye no solo clubes de lectura, sino también talleres. Este, por ejemplo, es el comité de selección del 2019. Para nosotros es importante el comité de selección porque lo que hace es mover el mercado del libro no solo dentro de los bestsellers y las grandes plataformas, sino también incluir otro tipo de lecturas dentro de las lecturas que hacen ellos dentro de los clubes. Entonces, bueno, tenemos libros, afortunadamente hemos tenido siempre el apoyo de las editoriales, tenemos una cantidad de libros, probablemente algunos que ni siquiera se consiguen en España, y los libros que están en grande son libros que ellos dan una medalla ganadora. Entonces, por ejemplo, esto está en Pequeños Lectores, porque también leo con ellos libros para niños pequeños. Pueblo frente a Mar de Caré está para niños queriendo ser grandes y Duelo al Sol está para niños lectores. Y en el caso de lectores adolescentes en tránsito, que es como de 12 en adelante, es Mira Hamlet de Thule. Y en jóvenes adultos está Cigarra de Chauntan de Bárbara Fiore, que aunque no se encontraba dentro del año, porque se había publicado en 2018, ellos insistieron en colocarlo porque les gustaba mucho. Pero fíjense que en este caso están, por ejemplo, libros como Un hombre de verdad, que es de Planeta,
que es para adultos, igual que Las Furias de Ciruela, y abajo está Kids, que es un videojuego. Entonces ellos decidieron incluirlo como posibilidad de lecturas allí. Entonces, bueno, de alguna forma esta es la red de recomendación. Las editoriales, las bibliotecas y las librerías nos ayudan mucho con los libros que nos llegan, y las instituciones, como el Banco del Libro, y los adolescentes hacen como la labor académica detrás, ¿no? Que suena todo muy seria, pero realmente ellos lo hacen mucho más amable. Y luego están las escuelas, porque nosotros hacemos este tipo de conexión también con las escuelas y les mostramos estos otros libros que se publican. Entonces es una red de recomendación que busca estimular los espacios de encuentro en el libro y dar movilidad a las ofertas editoriales. Y el tema es que es un proyecto autogestionado, lo cual es complicado, porque en este caso, por ejemplo, este año no se ha podido llevar a cabo los clubes de lectura de Gijón, pues no hemos podido contar con el dinero público. Este experimento editorial que es el blog cuenta con todas estas sesiones, que son las entrevistas que casi siempre hacen ellos. Hemos entrevistado a Rebeca Outremer, a Ocean Tan, a Maite Carranza, a Liliana Bodoc. Tenemos de verdad una gran cantidad de autores que hemos podido entrevistar. Artículos y crónicas, ilustración y fotografía, que son ilustradores que comparten sus ilustraciones, y fotógrafos también. Reseñas, canal y podcast, que podcast son podcasts que realizan ellos. La tribu sin nombres de música, y oficios del arte es una última sesión que nos ha ido muy bien, que son entrevistas a personas que trabajan en oficios que no tienen que ver con el libro, pero sí con el arte. Marionetistas, cirqueros, etc. En este caso, nuestra relación con las redes sociales, más que de un impacto realmente de alcance, lo que queremos es como apropiarnos de la red social, porque nosotros dentro de la plataforma del blog tenemos muchísimas visitas semanales. Desde hace 10 años, 3.000 visitas semanales para un blog tan determinado, de un tema determinado, es mucho. Entonces, bueno, en el Facebook compartimos noticias, reseñas, ilustración, arte y fotografía. Twitter igual, está el canal en YouTube. En Instagram compartimos mucho arte urbano, arte de calle. En Spotify tenemos las bandas sonoras de los clubes de lectura. Y en TikTok tenemos espacios sonoros, que son espacios de silencio de ambiente. Y bueno, ya luego está la formación, la prescripción y las experiencias, ya les conté todas estas. Y este es un poco un breve recorrido. En el 2012, Librogénito fue el club de lectura inicial. En el 2014, el Banco del Libro continuó la experiencia con los comelibros, mientras se mantenía Librogénitos. En 2016 se hace Perro Amorfo, que es sobre fanzine. Luego Sefaraxia nace en las bibliotecas de Gijón, que son los clubes de lectura de Gijón. Y luego del libro La nostalgia del vacío, que está inspirado en estos clubes de lectura, se han replicado las experiencias que les conté en distintos países. Y quería terminar con una respuesta que dio Juan Farias, para poner un poco de literatura antes de la discusión, que él respondió cuando le preguntaron sobre por qué leer, ¿no? Y él dijo un texto que siempre me acompaña y con la que siempre cierro mis presentaciones, que es: leo los libros, el tacto de las manos, el silencio de las ranas, el sueño de los bebés y los ojos de todo lo que grita, ríe, llora o guarda compostura. Tengo buen cuidado de leer la letra pequeña de los compromisos, la segunda intención de los discursos y el tono en que se hacen las promesas. Leo porque no sé de otro camino para comunicarme con los muertos y los seres imaginados, para ser alumno de Sócrates o amigo de algún personaje. Leo para escuchar voces, poner luz a las sombras y dar sentido al insomnio. Leo por saciar la curiosidad, deshacer las dudas y encontrar el apoyo que aliente la esperanza. Leo por añadir asombro al asombro, por discutir, negar o aceptar filosofías que pretenden ordenar el caos. Leo para agradecer un verso, compartir un recuerdo, entretener las esperas, aliviar el ánimo, combatir el tedio. Leo para saber hasta dónde puedo trepar el bueno de Pedro por la mata de habichuelas o cuál será el comportamiento del pato cuando tenga complejo de cisnes. Leo en libertad y si me pierdo en el bosque es cosa mía. Y esa es un poco la intención de Pez Linterna, que ellos puedan leer en libertad y cuestionar desde el pensamiento crítico y subvertir de alguna forma la idea de literatura juvenil que tenemos con ellos. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo tenemos, porque como hemos empezado un poquito más tarde, ¿no? ¿Lo sabe alguien de la organización?
Es que creo que la hora era hasta 1:30 por controlar el tiempo que tenemos de interpelaciones. Así. Podemos tener 20 minutos, ¿no? Vale. Pues, bueno, si nos da el juego de la cosa, pues ya está. Lo que me resulta un poco difícil, con ellos estupendo, pero como hablaros un poco, porque es que no os veo. Quería un poco romper el hielo. Yo creo que habíamos pensado más en una dinámica nuestra y después interpelaréis vosotros, pero yo creo que la vamos a romper, si os apetece, y vamos a hacer todo a la vez. Es decir, puedo preguntar yo, pero podéis preguntar a la vez vosotros y otra vez a la vez yo, como sea, como queramos, si es que tenéis muchas preguntas que hacer, ¿vale? Lo vamos mezclando un poco todo y hacemos como un diálogo, que es lo que nos interesaba nada más, ¿no? Yo lo que he visto en vuestras 3 intervenciones, y ahora que os conozco un poquito más, es que me resulta curioso que los 3 sois mediadores directos, pero los 3 sois mediadores de mediadores. Es decir, formador de mediadores, también hacéis de formadores bibliotecarios y tal. Es decir, hacer como las 2 facetas que son diferentes en sí mismas, ¿no? Entonces, ese mediador de lectura que pasa por esa etapa, ¿no? Que yo creo que desde los bebés, ¿no? de Teresa, ¿no? En el que yo creo que ahora mismo tiene mucha fuerza, ¿no? Social, ¿no? Yo creo que ahora mismo casi hay una conciencia social muy grande de que eso funciona, resulta, ¿no? Y realmente las familias yo creo que están más entregadas que nunca a querer formarse en esos momentos y a acercar los libros a los niños más pequeños. Pero resulta que esa misma familia a la que se están formando gente como Teresa, y muchos libreros de aquí, que yo conozco, que están haciendo una buena formación con esas familias. Me resulta curioso porque entendemos que la familia es el primer agente socializador y el primer agente de lectura. Se corresponde con los datos que vemos de los hábitos de lectura que hace poco se han publicado de la Federación de Editores, ¿no? Y el Ministerio, que decían que hay una afluencia muy grande, 80 y tantos o 90 y tantos %, casi mucho, de que se lee, en las familias se lee a los niños de 0 a 6 años y los niños siguen leyendo después hasta que llegan a la adolescencia, ¿no? Es decir, esos mediadores y esa familia mediadora que es justo la que se queda, llega a la adolescencia, a la juventud y se queda huérfana. Ni la familia es mediadora porque es rechazada, y el propio individuo, que está en su cambio biológico, que tiene que rechazar eso, se queda también perdido, huérfano un poco de lectura, ¿no? Y ahí entráis vosotros, ¿no? ¿Qué puntos en común podíamos tener todos esos mediadores? Y después una segunda pregunta sería entonces, me estoy dando cuenta que estoy haciendo 2, si hay cosas comunes también en la formación para mediadores, tanto si es para bebés y primera infancia como si es para jóvenes. Si queréis responder y si no. No sé. No, yo lo que percibo en las familias es que no todos no todos se hacen mediadores, ¿no? Hay ese tanto por ciento que es verdad que se corresponde, porque la mayoría de los padres ponen a sus hijos para que los demás actúen, para que los demás hagan una especie de magia que ellos no consiguen en casa. Y muchas veces en ese, decir, esto es cosa de profesionales, es donde ellos no están luego cumpliendo con un papel que lo hacen mucho mejor que los mediadores externos. Entonces yo creo que esa es un poco la labor como formadora de mediador familia que tenemos todos. El que no vengan a la actividad de cuentacuentos como una actividad casi de consumo inmediato, de actuación, de espectáculo. Por eso yo soy con la palabra cuentacuentos a veces me peleo mucho. O sea, no me gusta ser cuentacuentos, porque no solo es eso lo que estamos haciendo cuando contamos un cuento. Y si no convencemos de eso a los padres como mediadores, pues ahí seguiremos teniendo ese problema de abandono, sobre todo cuando los niños ya son autónomos en la lectura, que es cuando se empieza a bajar las estadísticas, ¿no? Y se empiezan a dejar a los niños que vayan por libres. Los que tienen la suerte de tener familias que sí se han concienciado en esa formación intermedia o inicial van a tener más posibilidades de que haya una continuidad hasta que llegan
pues a la edad de jóvenes, ¿no? Hasta que ya son completamente Pero autónomos. ahí es la riqueza de tu trabajo, ¿no? Porque no es formación directa a ellos muchas veces, sino es esa formación de cómo tienes que hacer para estar con tu niño y un libro, ¿no? Para estar entre tu niño y un libro, ¿no? Y entre los tres habéis dicho una cosa que es muy importante y habéis coincidido, los tres lo habéis dicho en vuestras ponencias, que es el vínculo afectivo. Y estamos hablando de jóvenes, que estamos diciendo que están muy lejos, pero estamos hablando de, o sea, la lectura y el vínculo afectivo parece que sí que van unidos, ¿no? Pero solo es que no hay una receta, ¿no? Ni una forma de hacerlo. Sí. Bueno, yo tampoco soy Panoramix, tampoco tengo la receta mágica, pero yo, vamos, en mi caso, yo el trabajo con la familia es muy escaso porque el trabajo con adolescentes es que todo lo que huela a familia y a escuela te rechazan, ¿no? Entonces, ves claramente, yo que sé, en los trabajos con los clubes de lectura infantiles, como ahí tienes una presencia asegurada de chicos y chicas porque los padres les llevan, están metidos en una dinámica, pero cuando llegan a los clubes de lectura juvenil, los que vienen es porque les apetece venir o porque tienen las hormonas ese día que les apetece, que se han cuadrado una serie de cosas para que vengan. Ayer lo hablaba con Freddy, ¿no? La dificultad que tenemos para las sesiones fidelizar a las mismas personas. Sí, a lo mejor tienes un grupo de apuntados de 15 personas, pero no vienen los 15 a todas las sesiones. A lo mejor estás trabajando un tema durante 3 jornadas diferentes y al del medio justo no te vienen todos los que vinieron al primero ni al último. Y eso te provoca muchos conflictos a la hora de crear actividades. Pero en cuanto a lo que preguntabas de la familia, yo prácticamente no tengo contacto con ellos, solamente cuando hacemos formación a profesores o bibliotecarios o libreros, que puede haber padres y madres, ¿no? Pero no es como el trabajo como claro, que tiene Teresa. Es un poco la diferencia, ¿no? Claro. Y en mi caso es igual que Lorenzo, o sea, no hay relación con la familia de ningún tipo, sobre todo cuando son los clubes de lectura. Y además, esta familia le gusta mucho dejar que ellos sean independientes dentro del club también. Pues eso ocurre mucho en Gijón. O sea, que las madres y los padres son usuarios constantes de la biblioteca y que tú ves que dejan como al chico y se van orgullosos de que están allí. O sea, también hay una dinámica de libertad que ellos entienden. Pero si pienso, por ejemplo, en la librería, y la dinámica allí sí cambia. O sea, quien ha crecido comprando en una misma librería, por ejemplo, o sea, la fidelización en la librería, porque a mí los clubes de lectura quizás la palabra fidelización no me gusta tanto, pero en las librerías sí es verdad que hay una fidelización. Y que si esa familia ha crecido con un librero de cabecera, este niño que ha crecido, pueden pasar dos cosas. Que siga confiando en el librero, no en el padre. Que siga confiando en el librero, pero que vaya en familia a la librería, o que mude de librería. O sea, en Gijón pasa muchísimo que el Bosque de la Amada Colibrí muy probablemente pasen a la Buena Letra a los... Yo creo que se mudan. 15 años. Sí, claro, es como... Se mudan. Sí, sí. Es lógico Claro. que se muden. Porque esa era un poco la otra inquietud que tenía, ¿no? Realmente cuando vemos que todos esos jóvenes están ausentes de las librerías, porque están ausentes por ellos mismos, y como ya van ellos mismos, no van sus padres a comprarle el libro, ¿no? Entonces, tú decías algo ayer, Lorenzo, también interesante, y creo que hoy lo has repetido, de los espacios, ¿no? Es decir, realmente, tanto en bibliotecas como en librerías, como en todos estos espacios de reunión, de club de jóvenes, ¿tendrían que ser diferentes? O sea, porque a lo mejor es que ni entran porque les huele eso, les huele a otra cosa, les huele a familias lectoras, les huele a otras edades que no van para nada con ello. ¿Tendrían que tener hasta otro aspecto diferente? No lo sé, yo no sé. Nada, no tengo ninguna respuesta. Sí, bueno, tanto en los clubes de lectura contenedores de océanos, como por ejemplo los estudios que hemos hecho en bibliotecas, hace poco estuvimos en La Coruña, en las bibliotecas municipales. Una de las cosas que más repetían los grupos de adolescentes con los que me entrevisté, tanto lectores como no lectores, era la necesidad de que ellos fueran partícipes de la creación de actividades en las salas y de que ellos también formaran parte de la decoración, o sea, de que se les pidiera opinión y pudieran poner su pequeño granito de arena, ¿no? Sentirse lo que te conté ayer, ¿no? También que se quejaban pues, de muchísimas cosas, del tema de los carteles, que no entendían para qué hacían carteles, tantos carteles, y no los lee nadie los carteles, ¿no? Que podían hacer una reducción Son muy bonitos, escucharlo. Una reducción de presupuesto en cartelería, ¿no? Y en folletos de papel para centrarse más en otros aspectos. En fin, creo que hay muchas
muchas cosas ahí que se podrían decir. Pero de alguna manera, entonces, a todo tipo de lector, a este joven y a los pequeños, habrá que escucharles, ¿no? En algún momento. Quiero decirte, ese acercamiento, ¿no? Es que muchas veces no lo hacemos, porque todo este mundo, inclusive todo este mundo que estamos aquí, ¿no? Dándole a la perola desde instituciones hasta libreros, hasta todo tipo de mediadores, estamos aquí, ¿qué es mejor? ¿Y cómo leerán mejor? ¿Y cómo tendrán mejores hábitos? ¿Y qué harán y qué no harán? Pero realmente es que a ellos no le preguntamos. Casi nunca, por lo menos creo que a Freddy le pasará igual el tema de escucharles a principio de curso, entre comillas, qué temas se quieren tratar y demás, pues haces como una votación y ves un poco los intereses, ¿no? O cuando entran gente nueva, yo hacía siempre test, de estos un poco de broma, ¿no? Como el test Proust, pero por ejemplo, hay un libro de D-Books que se llama 9 preguntas, que es un poco, te hacen 9 preguntas y tú reinterpretas esas preguntas en formato dibujitos, ¿no? Chulo. Y yo se lo hacía también para ver un poco por dónde respiraban, a ver qué tipo de inquietudes tenían y a partir de ahí pues tú ya puedes, pero siempre pensando en lo que ellos dicen, porque a mí me pasó por ejemplo con los cómics, ¿no? Yo me gusta mucho el cómic, pero me gusta mucho el cómic europeo especialmente. Y yo pensaba que a ellos lo que les molaba de verdad eran los superhéroes, porque como fue justo al principio de este club, cuando fue la explosión del cómic norteamericano, ¿no? De DC y Marvel, y había tantísimas adaptaciones, que fue la época que estaban los guionistas de Hollywood de huelga y hubo como 30 adaptaciones en un año, pues empecé a trabajar un poco a Batman, ¿no? y a Spider-Man, me di cuenta que no les importaba un pepino, o sea, justo ese grupo no le gustaba, y es porque yo no había dado por supuesto que dentro del cómic lo que más les interesaba era los superhéroes y realmente lo que les interesaba era descubrir cosas nuevas, ¿no? Es cuando surgió, por ejemplo, Persépolis, todas estas obras que fueron pues muy disruptoras, ¿no? En su momento. Pero que está claro que parece que nos lo repetimos, que hay que estar receptivos con la gente que quiere mediar y no hay manera, que no lo conseguimos, creo, ¿eh? No lo conseguimos meter dentro realmente sus opiniones, no para que sus opiniones sean el gurú de nada tampoco, sino simplemente porque a lo mejor entre sus opiniones y las nuestras podemos encontrar algunos caminos, ¿no? Hay una dinámica que a mí me gusta hacer, que es que todos ellos voten por algo que quieran hacer en el club de lectura, pero no siempre hay sesiones suficientes para todos. Y entonces siempre los pongo a hacer, les hablo de, esto es la democracia, votemos. Entonces, claro, siempre terminan ganando cosas que de repente después descubren que no querían. Y entonces, claro, es como, esa es la sesión del odio, que siempre la hago para que entiendan que, bueno, al final ellos habían tomado la decisión. Pero pasa también que y esas sesiones pueden ser buenísimas, como pasa también que pueden haber sesiones que son muy malas y no pasa absolutamente nada. Sí, simplemente escucharlo. Yo quería añadir, en la diapositiva que puse de innovar, había una de las acciones que era conversar con las familias para saber qué necesidades tienen, ¿no? Entonces, nosotros en uno de los programas que tenemos más familias participantes, que es el programa de Casas Lectoras, que citaste antes en la presentación, hemos creado, además de una página web con recursos, 2 espacios de conversación y han tenido un éxito rotundo. Y uno ha sido la creación de un club de lectura, que lo hacemos de manera virtual, porque estamos hablando de Madrid, estamos hablando de padres y madres que viven en diferentes barrios muy lejanos y la posibilidad de decir una reunión física pues mensual o quincenal, que sería lo ideal, pues era inviable, con lo cual hemos hecho un club de lectura en una página web, en una plataforma muy sencillita, está funcionando de maravilla, cómo se manifiestan los padres, qué opinan, conocer de primera mano. De momento hay 40 adultos, 40 familias participando y conocer qué es lo que opinan de libros que nosotros seleccionamos con esa ilusión de que es un libro bueno, dirigido para las edades de sus hijos y, bueno, te llevas ciertas sorpresas que eso nos permite conocer en qué situación están, qué es lo que piensan. Y la otra actividad que hemos abierto dentro de la plataforma, también virtual, es algo tan sencillo como un consultorio. O sea, que los padres pregunten, que los padres y las madres pregunten. Si no surgen muchas preguntas, también se las hacemos nosotros y les decimos que de estas preguntas que os planteamos, a cuáles os gustaría que respondiéramos. Y vamos obteniendo ahí una manera de comunicarnos, a veces forzando un poco la máquina y otras veces, bueno, pues dándoles la posibilidad de que ellos tomen la iniciativa. Y la verdad es que se escuchan muchas cosas. Y está bien escucharla porque te ayuda a retroalimentar tu discurso y tus nuevas acciones, ¿no? Me imagino, ¿no? Quería vuestra opinión. ¿Cuánto de importante sigue siendo la historia? En un libro, la propia historia. Pues para mí
fundamental, ¿Cuánto o sea, la sigue materia prima, siendo? vamos, O sea, vamos a esto es como un revisar. restaurante, ¿no? Si tienes buena materia prima, seguro vas a hacer buenos platos. Pues esto, por lo menos en las actividades con jóvenes, yo siempre he cuidado mucho. He intentado también combinar porque no siempre tienes Es el que es mismo difícil tipo eso, de que lector, digo, no ¿no? es- Hay lectores con mucho bagaje y lectores que están empezando a picarle la curiosidad o que se han reenganchado a la lectura después de una temporada separados y que se han reenganchado a través de propuestas comerciales, ¿no? Esto lo hablamos también ayer, que hay que saber combinar un poco pues, autores y autoras de ambas. Claro, de porque ambos sea tipos, porque ¿no? lo que quieren, lo que están viendo, lo que les sirve de socialización, lo que Sí. a lo mejor es que tú quieres decir con eso que a lo mejor tú tienes que tirar en determinado momento de bestsellers más conocidos que no Sí, bueno, serían... pero lo que sí que es bueno hoy en día es que como hay tantas posibilidades, es decir, la literatura como se extiende hacia otras plataformas, ¿no? Ah, perdón, creí que nos iban a decir que nos calláramos ya. Que como decía, como la literatura se extiende hacia otras plataformas, pues Sí. cuando estás trabajando, por ejemplo, a lo mejor un libro que a ti especialmente no te gusta, pero que tiene mucha chicha, ¿no? Tiene muchas cosas, yo que sé, se mencionan cómics o se mencionan otros libros o se mencionan películas, pues puedes tirar de ahí para hacer sesiones un poco que gusten a todas las personas, ¿no? Pero yo especialmente creo que todos, el tema de la calidad es fundamental, vamos. Pero yo digo, el tema de la calidad, porque nosotros pensamos Desde nuestro punto de que- vista, la calidad, claro. Claro, claro. Pero bueno, no vamos a meter en ese berenjenal que es muy, muy grande, ¿no? Pero quizás no nos vamos a meter en qué es calidad y qué no es calidad, que ese sí que es gordo, pero sí que pensar que por qué queremos esa calidad, o sea, porque pensamos que realmente si es el que en el fondo va a hacer lector o más lector a esa persona, ¿no? A ese niño, a ese joven. O sea, ¿por qué pensamos que sí es importante esa historia? Porque al final lo que pensamos nosotros, sí, tenemos que seleccionar lectura de calidad. Sí, tenemos que... Vale, ya la vemos cómo somos, cuáles son lecturas de calidad, como dice Lorenzo, y bajo mi opinión además, y todo lo que queramos, pero porque realmente pensamos que un lector se va a hacer lector por eso, ¿o no? No. Con el tema de los bebés, que pensamos, bueno, son bebés, cualquier cosa. Pues no, son unos gourmets, exigen calidad a las historias. Yo soy buceadora de librería y me he propuesto, una parte de mi trabajo es que voy a la librería a buscar novedades, a conocer todo lo que se está publicando. Y no sé si os pasa cuando llegan esos libros que ya desde la portada, ¿no?, os despiertan un interés y estáis deseando abrirlo y no os aguantáis y estáis allí en el trabajo y ya estáis mirándolo, ¿no? Pues a mí me pasa eso. Y la verdad es que te puedes equivocar cuando, bueno, ya con la experiencia es verdad que le metes muchos filtros a la hora de seleccionar, pero normalmente esa buena historia con los niños muy, muy pequeños los atrapa. Y cuando tienes el doble objetivo de atrapar a los muy chiquititos, pero también a los que les acompañan, a los adultos, pues que el trabajo se complica, ¿no? Y la buena historia tiene esa magia, ¿no?, de conexión, de fomentar la empatía, el juego, el poder hablar, el poder... Voy a hacer una última pregunta que no quiero que se quede sin hacer y si alguien del público quiere ahora hacer alguna, ¿vale? Para terminar, me están diciendo que tenemos que ir. Sí, perdón. Yo creo que también darles la oportunidad, y era un poco lo que explicaba, de que ellos puedan cuestionar ese término de calidad y que nos puedan hacer cambiar de opinión también es interesante. O ellos puedan descubrir que eso que están leyendo que les encanta no tiene una calidad real, pero que puedan justificar el hecho de por qué les gusta ese libro. Eso es. Creo que es una oportunidad, es más bien incentivar que ellos tengan la posibilidad de discernir eso, más que hacer de autoridad. Muy bien. No sé cómo vamos a responder o no. A lo mejor no tenemos que responder, pero yo sí quería preguntar que entre los objetivos de la nueva Dirección General del Libro y la lectura parece que está la creación de un pacto por la lectura y mejorar el plan de fomento de lectura. En vuestra opinión, ¿qué no vamos a decir, qué no se debería poder olvidar en un plan de fomento a la lectura? Por lo menos una cosa que digamos, aunque sean muchas, una cosita, una muy importante, o que nos ayude la gente. Apoyo a la biblioteca. ¿Eh? Apoyo a la biblioteca pública, yo creo que es necesario, tanto en fondo como en actividades, Por eso. en recursos. Escuchar también a los lectores jóvenes, ¿no? Y ver las demandas que tienen en todos estos estudios que se presentan desde diferentes instituciones, ¿no?
y yo a la escuela, la biblioteca escolar, más apoyo, que estén funcionando, porque yo creo que uno de los pilares también por la experiencia que tengo yo, el contacto con los mediadores, ¿no? En la escuela los recursos están un poco ahí y que el fomento de la biblioteca escolar es el camino. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Una pregunta, Javier. Venga. Si no tiene, a lo mejor no hay nadie que quiera preguntar. Gracias. En vuestro contacto con los jóvenes, ¿qué os comentan que esperan de una librería o cómo se acercan a la librería? ¿Qué esperan encontrar? Gracias. Yo lo he mencionado antes en la diapositiva, hasta la que hablaba de cuando les he escuchado, ¿no? en los grupos con los que me he reunido. Yo creo que pues eso, buscan sobre todo cosas que no he dicho ahí, por cambiar un poco. Y la inmediatez, también no encontrar los títulos que están buscando, que se quejaban mucho también de que duran una semana, ¿no? Y entonces a muchos les interesan algunas obras y tardan un montonazo en llegar. Y luego también, también lo comenté, pero bueno, por recargarlo, porque parece muy, muy importante, el tema de que sea un sitio amistoso, ¿no? Que a mucha gente le echa todavía para atrás algunas de las cosas que ven en estos espacios, ¿no? Y también yo creo que es muy importante la labor de todos los mediadores ahí de desmitificar un poco la labor del librero, ¿no? y hacerles ver lo que se hace allí realmente y toda la multitud de actividades que se llevan a cabo en las librerías que se mueven, que son cada vez más, ¿no? Que no solamente es un sitio donde hay un chico o una chica sentados y te venden libros, sino que hay millones de cosas por hacer, ¿no? Aunque esto ya lo estáis haciendo, yo creo, a nivel general, vamos. Y creo que tanto el espacio de sociabilización, o sea, que sea un espacio bastante amable, pero que no esté tan ligado con la infancia. Cuando ellos entran a librerías infantiles y juveniles especializadas y ven que el espacio está muy marcado por lo infantil, los echa para atrás. No importa que tú les expliques 20 veces que hay un fondo dedicado a ellos, sienten que no pertenecen ya a ese espacio. Esto pasa un poco como en las bibliotecas, ¿no? Cuando las salas infantiles y las salas de adultos son muy mayores para estar en las infantiles, pero van a las de adultos y se sienten muy, muy pequeños, por eso tienen que tener su propio espacio, ¿no? Pues tomemos nota los libreros también para nuestros espacios en nuestros momentos. Muchas gracias a todos. Gracias, de verdad.